¿Trabajando? No queda otra, ¿no? Oye, una preguntita, el puente Méndez es este, ¿no? Recto, pues, hacia arriba. Pasas el puente y a la izquierda. Ah, no es para este lado. Hay un camino que entra. No, ahora vas a ir al lado del sitio, ¿no ves? Después, antes que se termine el puente, de ahí se entrando el camino a la derecha, a la izquierda. Yendo a Sucre, a la izquierda me entro. Ya, a ver si puedo llegar. Si no llego, vuelvo a ayudarle a trabajar. Gracias. Estamos tratando de llegar no al puente Méndez, sino al histórico puente Sucre, donde se considera que es la frontera o el límite entre el departamento de Potosí y Chuquisaca. Tiene dos capas de madera y la una en esta parte del puente ya no existe, ya no está. Y lo peligroso es que se pase la madera, ¿no? Porque es una madera bastante delgadita que solamente queda en esta parte. Si se pasa la madera, no hay que lo sujete, no hay que más sujete. Dicen que ya no se pasa, pero vamos a intentar. Ahorita va a ser. Quiero darme el gusto de pasar este puente. Nos encontramos en la Plaza 10 de Noviembre en Potosí y en la corta estadía en esta ciudad la intención es conocer un poco de la catedral que se encuentra en esta misma plaza, la Casa de la Moneda a media cuadra y el Cerro Rico. La Catedral de Potosí es una basílica mayor con estilo barroco virreinal e influencia neoclásica. Posee una fachada de piedra y está situada en el centro de esta ciudad. Esta obra fue construida entre los años 1808 a 1838. Actualmente la catedral muestra la piedra y el ladrillo con que fue originalmente construida. En 1924 obtuvo el rango de catedral y actualmente es considerada una de las más bellas de Latinoamérica. En su interior existen importantes reliquias religiosas de oro y de plata. Históricamente ha sido famoso por sus ricos yacimientos de plata. Se ha convertido en un símbolo de minería en el país, debido a que a lo largo de los siglos ha sido una de las principales fuentes de recursos naturales para Bolivia. Su explotación minera comenzó en el siglo XVI. Se estima que durante el auge colonial, el Cerro Rico produjo enormes cantidades de plata, a lo que contribuyó a la acumulación de riqueza de España y al desarrollo de la economía global en esa época. Sin embargo, la explotación fue también fuente de sufrimiento para los indígenas y esclavos que trabajaban en las minas bajo condiciones extremadamente duras. Con el paso del tiempo, la explotación de la plata disminuyó y hoy en día las minas del Cerro Rico siguen siendo activas, aunque la cantidad de metal extraído ha disminuido. Actualmente se extraen minerales como el zinc, el plomo y la plata en menores cantidades.
20 minutos o 30 minutos antes de entrar a la mina, los mineros mastican la hoja de coca. Y esta es la técnica. Una por una. Deben introducir a la boca y mantenerlo en la boca. Ellos mantienen como 100 hojas de coca. Polvo así. Después utilizan catalizadores. Esto se llama la lejía. Esto deben mezclar porque esto ayuda a absorber los alcaloides de la hoja de coca y también ayuda a mantener el pH del organismo. Los mineros son conocidos como los pescadores de la muerte. Enfrentan condiciones laborales extremadamente difíciles y peligrosas. Los mineros usan todos los días la dinamita. Para una explosión necesitamos la dinamita, que es el TNT. Después necesitamos el detonador o fulminante y la mecha. Entonces los mineros introducen el detonador a la mecha y luego a la dinamita. Esto se introduce ahí y aquí se pone el fuego. Entonces lo primero que hacen los mineros es coger un poco de hoja de coca y se va derramando. Tío, por favor, la próxima semana dame un poquito más de mineral, necesito comprar zapatos para mis hijos. Y después viene el alcohol, después se ofrenda. Se dice, para que tenga fuerza en las manos necesitan, porque hay que empujar los carros que son más de 1 tonelada, ¿no? Fuerza en los pies para coser rápido cuando hay explosión de dinamitas. Trabajan en túneles estrechos y oscuros, a menudo sin equipo de seguridad adecuado. La falta de ventilación es un problema grave, lo que hace que los niveles de dióxido de carbono y otros gases sean elevados, lo que pone en riesgo la salud de los trabajadores. También generan grandes cantidades de polvo, lo que pone a los trabajadores a enfermedades respiratorias crónicas como la silicosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo sílice. Profundidades estas de 80 a 90 metros. El zinc chocolate también es. El zinc chocolate es alta ley. La negra es baja ley. La alta ley es el de mayor plata. El negro es baja ley, ese poco, sale poco, dependiendo. Mayormente sacamos 120 botas. Ahorita estamos llegando a los 55 a 60 botas. Estamos llegando. Una volqueta chiquita, ¿sabes? Ahorita sí. Ya estamos en el cuarto nivel y desde este lugar ya hay explosión de dinamitas. Aquí los mineros hacen las perforaciones y usan las dinamitas para las explosiones. Ya estamos cerca de que ya va a haber una explosión en unos instantes. Estamos casi como 160 metros desde la entrada, ¿no? Ya estamos en el lugar de perforación. Como ustedes pueden observar, están listos los mineros para poner las dinamitas y se puede sentir el exagerado polvo que hay. Solo estoy deteniéndome un poco a hablar así porque no tengo la máscara, porque aquí este polvo es el que mata a los mineros. Como ven, los mineros ya están poniendo el nitrato de amonio, las dinamitas en los agujeros que han hecho. Ya están en unos minutos más listos para la explosión. A pesar de las duras condiciones laborales, los mineros a menudo reciben salarios bajos y carecen de acceso a servicios médicos adecuados. Muchos mineros viven en condiciones de pobreza extrema, lo que dificulta aún más sus vidas. Acabamos de llegar a Betanzos
y no me da más para andar. Sí o sí tengo que reabastecerme combustible. Hasta aquí hemos llegado casi con total normalidad en todo lo que llevamos este viaje, pero lastimosamente es evidente que la situación en nuestro país, por la falta de combustible, además los bloqueos, protestas y enfrentamientos que se intensifican cada vez más, dificulta continuar con normalidad. Por eso hemos tomado la decisión de avanzar un poco más rápido hasta llegar a estar por lo menos cerca a los valles cruceños, donde puedo dejar la moto y esperar que todo esto se arregle. Vamos a poner la cámara adelante. Tengo acá. ¿45? ¿45? Gracias. Hasta luego, mi amigo. Que le va muy bien. Muchas gracias. Aquí saliendo de Potosí fui a almorzar a una pensión y decía bistec. Yo creidísimo que era pues como el bistec de Santa Cruz. Me dieron otra cosa. Sí o sí un bolígrafo va a tener que ser. Gente, ni modo. Hasta luego, amigo. Ahorita me puse a charlar con el señor ahí, con el amigo. Me dice que había bloqueo aquí saliendo de Betanzo y que los policías fueron a desbloquear, pero no se sabe si es que han vuelto a bloquear o los policías que han hecho. Pucha, la cola por el diésel en todas partes. En Potosí había cola, no quise cargar el combustible, así que me vine hasta acá y más bien encontré. Estamos en Betanzo, a una hora casi de Potosí. En todo lo que es Oruro, Potosí, por acá, las casas no son revocadas, así están en las paredes, no tienen pintura, no tienen revoque, tal vez por impuestos, no sé. Nos quedan 155 kilómetros por recorrer, desde Betanzo hasta la ciudad de Sucre. Y lo bonito de esta ruta es que conoceremos un puente muy antiguo que está a mitad de camino. Vamos a llegar al puente Méndez y aquí dice que es el límite entre Chuquisaca y Potosí, el puente Méndez. A ver, vamos a ir a mirar. Ahí me dijeron que está el antiguo puente y el nuevo, pero ahí no se ve nada, de repente más adentro.
Buenas tardes, mi amigo. ¿Trabajando? No queda otra, ¿no? ¿Está arreglando los muelles? Pucha, tengo harto yo. Oye, una preguntita, el puente Méndez este, ¿no? El antiguo de madera. O sea, de aquí del puente. Pasas el puente y a la izquierda Ah, no es para este lado. hay un camino que entra. Yo llegué al puente y me vine a este lado. A 2 horas vas a ir al lado del círculo, ¿ves? Después, antes que se termine el puente, de ahí se entrando el camino a la derecha, a la izquierda. Yendo a Sucre, a la izquierda me entro. Ese es el puente viejo, ¿no? Ya, a ver si puedo llegar. Si no llego, vuelvo a ayudarle a trabajar. Gracias. ¿Al de acá? ¿No trabaja? Es que tiene que trabajar con bolo, pues. Seguro no le dan bolito. Gracias, amigo. El puente Méndez está hacia la izquierda. Nosotros no hemos entrado a la derecha. Tenemos que retornar y entrar a la izquierda. Ah, ya lo vi. Ah, ya. El puente colgante Antonio José de Sucre, comúnmente conocido como Puente Sucre, conecta los departamentos de Chuquisaca y Potosí. Su construcción se inició en 1892, impulsado por el presidente Aniceto Arce. Tiene 200 metros de largo. Cuelga de hilos de acero que fueron tejidos hasta agrupar aproximadamente 150 cables, con un peso total de 2 toneladas que se sostienen en 2 pares de torre al estilo gótico. Una de las obras emblemáticas de los inicios de la ingeniería en Bolivia sobre el río Pilcomayo. La estructura ha vencido al tiempo y su estética es hasta la actualidad de gran atracción para los viajeros. Un monumento histórico para Sucre y Potosí que está a punto de convertirse en un recuerdo para las personas que han tenido la oportunidad de visitar la majestuosa edificación construida a finales del siglo XIX. El emblemático puente Sucre presenta daños considerables al lado chuquisaqueño. Tiene 2 capas de madera y la una en esta parte del puente ya no existe, ya no está. Y lo peligroso es que se pase la madera, ¿no? Porque es una madera bastante delgadita que solamente queda en esta parte. Si se pasa la madera, no hay que lo sujete, no hay que más sujete. Como podemos ver, existen 6 torres, allá hay 2 y allá hay 4 al otro lado. Obviamente este puente ya no es utilizado porque ya está deteriorado, pero sí, por lo menos a pie vamos a cruzar. Aquí en medio podemos ver que le falta algunas tablas, ¿no? Algunas maderas. Dicen que ya no se pasa, pero vamos a intentar. Ahorita va a ser. Quiero darme el gusto de pasar este puente. Calma, con calma. El problema es la madera. Problemas aquí. A ver, ya pasamos a la parte más fea, pero no deja de ser pasamos. Qué nivel, qué adrenalina. Ahora vamos a volver porque por acá no hay por dónde salir.
Primera vuelta. Esto que estoy haciendo es muy arriesgado. En estas condiciones de transitarlo. Pero yo no puedo estar tan lejos. No sé si voy a volver por este puente y no puedo irme sin pasarlo. Este puente que tiene historia, que tiene años ya. ¿Se pudo? Muy bien. Ahora me voy tranquilo. Vamos a ir un poco rápido porque a veces los bloqueadores se dan cuenta que hay un desvío y se vienen a cortar por acá más. Yo estaba confiado, pensé que no había más bloqueos.